Buenos días, aquí disfrazado ando. Me habéis pedido vídeos sobre levantar el techo, así que os voy a pasar uno muy rápido, ¿vale? Porque como veis estoy descargando y si estás haciendo una cosa pues no estás haciendo otra y lo veis más o menos. Si queréis uno, ya os lo digo en el vídeo, lo dejáis en los comentarios. Venga, arrancamos. Bueno, muchos me habéis pedido que haga un vídeo de cómo se levanta el techo. Primero hay que desabrochar la lona, como lo veis, va a ser rápido, Tened cuidado con los ganchitos, que no se os enganchen aquí. Yo ya lo he levantado un poquito. Según el remolque que llevéis hay que abrir o no las puertas, ¿vale? En mi caso sí, porque ahí arriba, ahí es donde enganchan los cierres de la puerta. Entonces esta hay que abrirla, ¿ves? Yo me hice con eso para mantenerla abierta. El remolque, o sea, el conjunto tiene que tener aire porque esto va con aire. Y en mi caso tengo esto para un lado y para otro. La ruedecita es como un gato hidráulico y el botón. Y le vamos a dar a subir, que vamos a subir el otro lado de allá. Y ahí ya no puede más. Vamos a cortar. Vamos a mirar. Vamos a tener que arrancar el camión, ¿vale? Mira, aquí ya ha subido bastante. Aquí está muy bien. Ya libran los botes. Voy a darle para que suba al otro lado. El lado del conductor. Claro, es que es un vídeo un poco complejo porque si estoy grabando no estoy subiendo y si estoy subiendo, bien, según le damos a ver si quiere subir un poquito. Ahí ya tenéis. Ahí está. Y ya el hombre puede sacar los botes. Venga, voy a quitar las 4 cinchas que tengo y que me descarguen. Lo que no hay que abrir la puerta, pues es que la puerta, digamos que está partida a la mitad y sube también, ¿no? Esta es la puerta, está partida por la mitad y esta parte sube junto al techo. Así que voy a quitar las cinchas. ¡Cucú! Mira qué pies más bonitos tengo. Venga, es que venía el hombre cogiendo muestras de bote y he tenido que cortar también. Ya he quitado las cinchas, venga. Otra cosita que tenéis que tener en cuenta antes de levantar el techo, que el pilar no esté bloqueado. ¿Veis este pasador? Pues este pasador por dentro del pilar, que está hueco, lo veis. ¿Veis por ahí que está hueco el pilar? Pues por ahí sube y baja, ¿no? Esa parte más estrechita es la que sube y baja por dentro del pilar, ¿no? Por aquí dentro, por esta especie de canal, ¿vale? Eso lleva unos rotitos que ahora no se ven porque el pilar está levantado, donde tú pones el pasador. Y eso lo bloquea. Por ejemplo, si yo tirara de aquí, el pilar caería hasta abajo. Si lo tengo bloqueado, pues no cae hasta abajo, se queda a esta altura. O a la altura que le tengas puesto aquí en los pasadores, ¿vale? Estos pasadores hay que ponerlos una vez que tú levantes el techo. Aquí tenemos, estos son 2,80, ¿vale? 2,80 metros, 2,85 metros, 3, o sea, 2,95, 3, aquí arriba. Eso ya es una burrada. Eso es interior, ¿vale? El interior. Normalmente los remolques van a 2,80 o 2,85 interior. El mío, en este caso, que aquí se ve mejor, es a 2,80, ¿veis? Yo lo he levantado un puntito porque esta mercancía mide 2,80. Entonces le dejo un hueco. Y ojo, interior hasta los arquillos. Esos que veis ahí. Los arquillos son las barritas estas que van de lado a lado, ¿no? Las del techo. Hasta ahí tienen los 2,80 o los 2,85, que es en este caso. Yo le he dejado 5 centímetros más alto para que no pegara el techo en la mercancía y poder bajar el techo al máximo, ¿vale? Una vez que tengáis el techo, que sepáis a la altura que vais a llevar la carga, yo os recomiendo siempre 1 metro. Llevaros 1 metro en el camión, porque muchas veces se lo preguntáis a los carretilleros y no tienen ni idea. Le echáis 1 metro y ahí ya sabéis a la altura que le tenéis que poner el pasador. Estoy asfixiado porque tengo la mascarilla. Entonces, importante, que no esté bloqueado el pilar. Claro, yo ahora no os puedo enseñar cómo está bloqueado porque al estar levantado no me permite poneros el bloqueo, ¿vale? Una vez que lo tengáis levantado, ponéis el pasador en su sitio, ¿vale?
en todos los pilares, porque si no al bajar pues os hará como un barco, os hará así. Entonces para que vaya el remolque bien. Y os decía lo de la puerta, ¿vale? Esta es una puerta partida por la mitad, una puerta y otra. Y aquí vais a ver como que se parte lo que es la puerta por ahí arriba, ¿no? Esa parte sube a la vez que el techo, ¿vale? No hay que abrirla, para que suba todo en conjunto. Luego ya sí, si quieres abrirla. Luego, por otra parte, hay remolques que suben un lado y otro, como es el caso del mío, pero bueno, yo lo tengo que subir entero. Y hay otros que hay que subir, que sube todo a la vez. En esos casos, pues hay que desabrochar entero, hay que desabrochar los dos lados y así subiría, ¿vale? Tened siempre en cuenta lo siguiente, mira, yo he corrido la lona. ¿Por qué? Tanto adelante como atrás es donde sube realmente el remolque, ¿vale? Es donde están los hidráulicos. Entonces no hay problema porque esté adelante o atrás la lona. ¿Por qué lo hago? Porque yo ahora tengo que correr la lona, que me tocará correrla una vez que descarguen hasta aquí, y al estar tan alto me va a costar más. Sin embargo, si yo lo abro cuando está abajo, antes de levantar, me va a costar poco y luego ya lo levanto, ¿vale? Está saliendo el sol, jope, qué frío, hace 2 grados. 2 graditos aquí en Francia, cerca de Mont-de-Marsan. Estoy cerquita de la frontera. Así que, ¿qué más os puedo decir? Bueno, pues eso, que tenga que tener ahí el camión, que no estén bloqueados los pilares. A ver si puedo haceros un vídeo de cómo se bloquean. Y luego tener cuidado que no se os enganche esto, claro, el tensor de la lona aquí debajo. Pues se engancha y dice no sube y de repente hace ¡bumba! O rajas la lona por aquí, o doblas el hierro, que es lo más normal, o simplemente sale disparada hacia arriba la lona y te pegas un susto. Y poco más os puedo contar de esto. Siempre tener en cuenta la puerta, ya os he dicho, los pilares, que tenga aire y poco más, vigilar las correas y poco más. A ver si os sirve de algo. Hombre, me gustaría haberlo hecho un poquito más lento, bien, pero claro, necesito ayuda, que alguien grabe, que yo os explique y demás. Ahora lo que voy a hacer mientras que este hombre viene, que me ha dicho 5 minutos, es coger y ir poniendo a la altura mínima. Que esto no es que esté bien puesto, o sea, se puede poner así, pero cuando baja, la parte de dentro lleva un rotito y es ahí donde tienes que meter el pasador, ¿vale? Ahí estaría, se apoya ahí y vale, pero con más seguro, así, si lo meto en el rotito, que os decía, estoy bloqueando el pilar. De esta manera aquí apoya la parte de dentro, la que sube, esa estrechita, apoya, se queda a esta altura, pero no bloqueo el pilar y lo puedo subir sin problema. Lo he subido con los pilares, sí, cierto, puestos. ¿Por qué? Porque si yo los quito, eso hace fuerza hacia abajo, está tirando hacia abajo y cuesta más, ¿vale? Entonces una vez que ya está subido, le puedes quitar los pilares. Llévalo siempre a los más extremos posibles, porque claro, se tiran hacia abajo y la altura que le has ganado ahí para poder descargar se hunde, se dobla el techo hacia abajo, entonces el carretillero va a tener problemas. Voy a seguir quitando esto. No sé cómo se verá porque ahora me da el sol y tengo el brazo ya cansado de coger el móvil. Ahí ya, ¿veis? Son pasadores muy sencillitos. $2.80, que es mi caso. Acordaos de ponerlos todos, de cambiarlos todos, porque si no, luego va a ir el remolque hecho un Cristo, ¿vale? $2.80 aquí, que no me confunda. Tiene que estar bien porque luego al tensar la lona, como un pasador esté más arriba o más abajo, si estuviera aquí más abajo, al tensar la lona aquí, el techo me bajaría de aquí, ¿sabes? Porque al tensar la lona con eso, pues hace fuerza, la verdad. Botes para maíz. Buena carga. Ahí, que está casi que no llego, joder. Uy, qué taco he dicho.
está. Y venga, vamos a rueditas nuevas, tener cuidado con las ruedas nuevas. A ver si hago un vídeo también con ruedas nuevas. Y este, ¿ves? Este que hay que quitarlo también y ponerlo ahí. Ahora ya estaría todo. Volvemos a revisar que tenemos tiempo. Así que ahora ya cuando descargue este hombre, te echo abajo del todo y vas perfecto. Ahora sí que sí, venga, poco más. Aquí tengo las cinchas para luego tirarlas aquí atrás, porque cargaré seguramente madera. Donde hice el vídeo de tirar las cintas por encima del techo. Mira, para esta carga alta es lo que hice, tiré las cintas por encima del techo, como el vídeo ese que hay por ahí, y luego con la barra de techo lo fui bajando. Está mucho más alto, yo estaba con la barra de techo y hasta arriba y casi no llegaba, pero bueno, se puede hacer, ¿vale? Nada más, espero que os sirva de mucho. Si lo necesitáis un vídeo más corto, más explicativo, me lo dejáis en los comentarios. Y lo llevo sin decir mucho tiempo, suscríbete, campanita, recomendadme, ¿por qué no? Y así todos iremos aprendiendo de todos. Venga, un saludo, hasta pronto. Y nada, ya para finalizar, que ya se me olvidaba, ¡ay, qué cabeza la mía! Para bajar, ¿qué hacemos para bajar? Bueno, pues para bajar, si tenemos un lateral, como es este caso, subido, yo lo he dejado así, pero bueno, pondríamos la llave perpendicular, ¿vale? Que eso le da paso a los dos lados, y en la rueda que hemos girado en el sentido de la aguja del reloj para cerrar el circuito, para que suba, pues la abrimos, le damos al contrario de las agujas del reloj, a la azulita esta, una es azul, otra es roja, otra es negra, le damos y abriríamos el circuito, el hidráulico volvería al bote y el techo pues bajaría, no tiene más, así de fácil. Ahora sí que sí, venga, hasta el próximo. Jope, se me había olvidado. Ay, cabecita.